Damos comienzo formalmente a este nuevo evento que se enmarca en el ciclo de conferencias IADEM 2020. Sean todos muy bienvenidos. Antes de dar comienzo a este webinar, permítanme brindarles detalles de nuestro próximo evento. Se trata del primer Congreso Internacional de Derecho para la Minería del IADEM. Será los días 27, 28 y 29 de octubre. Comienza el día 27 de octubre con una conferencia magistral del doctor Héctor Mayral sobre la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo de la minería. Ese mismo día trataremos prohibiciones al desarrollo de la actividad minera, la situación en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Y por la tarde trataremos las particularidades del compliance en la minería. El día 28 de octubre habrá un panel sobre reflexiones en torno al régimen de aguas para la minería y por el horario de la tarde trataremos cartas de intención y contratos de opción. El día 29, último día del Congreso, habrá un panel sobre análisis de modelo de participación público-privada en el desarrollo del negocio minero. Objetivos de desarrollo sostenible será el panel que dará final a nuestro congreso. Les quería comentar también que, ya metiéndonos, con relación al congreso, se trata de un congreso internacional en el que tendremos speakers, expositores de Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Ahora sí, nos metemos en la conferencia del día de hoy. Antes de dar inicio, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, que son Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont, Pan American Silver, Proyecto Veladero, Yamana Gold, Alfaro Abogados, Basáñez Videla, Estudio Bruyú, Marvalo Farrell y Mayral, Mitrani, Caballero, Ruiz Moreno y PricewaterhouseCoopers. Culminadas las presentaciones de nuestros expositores, responderán las preguntas que ustedes vayan dejando en la sección preguntas en el chat que tienen de la aplicación. Y ahora bien, habiendo culminado con los detalles administrativos, paso a presentar a los expositores del día de hoy. Es un honor para nosotros recibir al doctor Alberto Hensel. Es abogado, procurador por la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Gestión Pública por la Universidad Católica de Córdoba. Fue profesor extraordinario en Historia Institucional y Constitucional Argentina en la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y participa activamente como disertante en diferentes foros provinciales, nacionales e internacionales. Fue director de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Minería e intendente municipal del departamento Sarmiento de la provincia de San Juan. En 2015 asumió como ministro de Minería de la provincia de San Juan, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019, cuando fue designado secretario de Minería de la Nación. Acompañarán a Alberto Hensel, la licenciada Laura Rópolo, que es licenciada en Economía, con una maestría en Finanzas en la Universidad de Valparaíso, un posgrado en
Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con 25 años de ejercicio de la profesión. Hoy es subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación. En el ámbito público fue subsecretaria de Planificación y Promoción de Desarrollo Minero Sustentable de la provincia de San Juan, asesora de la Agencia de Inversiones, jefe de asesores del Ministerio de Producción, todo ello del Gobierno de San Juan. Finalmente, Josefina Maghiari es abogada, tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, especialización en Gestión de Políticas Públicas en Flaxo y en la Universidad Autónoma. Actualmente es directora de inversiones mineras en el ámbito público, ocupó diversos cargos, entre los que se destacan su directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, gerente general de Coordinación Jurídica y Técnica, de actuaciones en ARBA, en la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, coordinadora delegada del Instituto de Tecnología Industrial, el INTI, entre muchos otros. Los temas que se van a tratar en el webinar del día de hoy se dividen en 3 bloques. El primero de ellos, acciones y programas impulsados desde la Secretaría de Minería de la Nación. El segundo bloque, actualidad de la inversión minera en Argentina. Y finalmente, el bloque de ley de inversiones mineras, el bloque más jurídico, digamos. Dicho todo esto, le dejo la palabra al doctor Alberto Hensel para que comience con su presentación. Muchísimas gracias. Alberto, tendrías que conectar el micrófono. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación a participar en este webinar. Que bueno, vos lo has dicho, me acompañan 2 colaboradoras de lujo, la licenciada Rópolo y la doctora Maghiari, con quienes, bueno, en definitiva, hemos encarado este desafío de hacer aportes desde la Secretaría de Minería para que la Argentina, de alguna manera, pueda reimpulsar, relanzar, si se quiere, el desarrollo minero en nuestro país, teniendo en cuenta que la minería es una actividad económica muy importante y que puede contribuir mucho para que la Argentina pueda salir adelante. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, ha definido claramente a la minería como un sector primordial para el desarrollo del país en esta situación difícil de la Argentina. La ha manifestado con total claridad, y esto nos lo dijo a nosotros, por supuesto, en los diálogos previos que mantuvimos antes de tomar este desafío, y que, bueno, nosotros hemos perdido muchas oportunidades con relación a las oportunidades que ofrece la minería para aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Argentina necesita inversiones, Argentina necesita crecer, producir, exportar, es decir, generar las divisas que permitan cumplir con los compromisos que tenemos, primero con nuestra población y, por supuesto, con los compromisos que se han asumido a nivel internacional. Por lo tanto, con un endeudamiento que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero ha sido en definitiva compromisos que ha asumido la Argentina y que se convierten hoy en cuestiones a resolver inmediatamente, que fue uno de los primeros objetivos que tuvo el gobierno, y eso es lo que condujo a la reestructuración de la deuda. Pero antes de entrar a la situación actual y la situación, y después, por supuesto, el escenario post-pandemia, yo quisiera, bueno, hacer una breve reseña, porque me parece que es muy importante, por cómo se encaró el desarrollo minero en la Argentina, cómo empezamos la etapa de la nueva minería en la Argentina hace ya prácticamente 30 años. En primer lugar, hubo un fuerte alineamiento político, que me parece que fue fundamental. Hubo unidad de concepción y unidad de acción. Todos se alinearon en su momento,
tanto oficialistas como opositores, detrás de esta idea de que la Argentina, a partir de su enorme potencial geológico minero, podía iniciar una nueva instancia que superara, obviamente, esa vieja minería que nos dejó bastantes desafíos desde el punto de vista ambiental, porque esto hay que decirlo, porque por ahí nosotros nos acordamos de una parte nada más, y sobre todo aquellos que, bueno, somos más jóvenes, podríamos decir, veo que las chicas se ríen, no se rían, chicas, pero nos olvidamos de que, bueno, hubo, yo creo que una primera etapa de la minería que no fue muy, podríamos decir, muy positiva, y esto, por supuesto, deja secuelas, y después empezó esta nueva etapa, ya cuando, como les decía recién, nos encolumnamos todos, entendimos todos de que podíamos iniciar una nueva etapa de la minería, y que es lo que le hemos denominado nosotros la nueva minería, ¿no? Que surgió de un acuerdo, de un gran acuerdo político e institucional, que esto es fundamental, entre las provincias, el Estado federal, el sector privado, y, digamos, en definitiva, todos los actores. Esto es lo que pudimos, de alguna manera, generar. Esto permitió generar algunas condiciones bastante favorables para el desarrollo de la inversión en el sector de la minería. Esto es el famoso acuerdo federal, que fue generar este ámbito de discusión entre el Estado federal y los estados provinciales, alinearse, y que por supuesto permitió generar todo un andamiaje jurídico, como es, que hacía falta, fundamentalmente desde el punto de vista ambiental, introduciendo en el código la reforma de la 24.585 y también la ley de promoción a las inversiones mineras, la 24.196. Todo esto permitió, por un lado, sumar a viejas operaciones y que todavía tienen vigencia, de todo un proceso de inversión muy importante en el sector de la exploración, y que nos ha legado dos cosas. Podría decir, se sumaron a las viejas operaciones, nuevas operaciones, en muchas provincias argentinas, y además una gran cantidad de proyectos en estado de exploración avanzada, que constituyen ni más ni menos, es decir, que eso que fue el esfuerzo del sector privado, invirtiendo en exploración a alto riesgo, y que nos han legado, digamos, este portfolio que tenemos hoy de proyectos en estado de exploración avanzada, y que constituyen las oportunidades de inversión que la Argentina puede ofrecer, pero es acá donde, bueno, entramos en otra discusión. Es decir, ¿cómo hacemos para generar las condiciones económicas, tributarias, fiscales, legales, normativas, regulatorias, que faciliten la inversión en la Argentina en un sector estratégico como es la minería, y que puede contribuir mucho al desarrollo económico y social de nuestro país? Nosotros, que venimos de la provincia de San Juan, una provincia que hicimos de la minería una política de Estado, sencillamente porque un día nos dimos cuenta que no era suficiente con la matriz productiva que teníamos y que manteníamos históricamente. Y como alguna vez dijo nuestro gobernador de San Juan, el doctor Uñac, o nos sobraban sanjuaninos o nos faltaban actividades económicas. Y tuvimos que tomar una decisión, y que fue precisamente, bueno, recurrir a un potencial que nunca lo habíamos puesto en acto. Y la verdad que pudimos diversificar nuestra matriz productiva,
y la verdad hubo un antes y un después en la provincia de San Juan con la minería. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de gestionar el Ministerio de Minería de San Juan, donde bueno, hay muchas voces unívocas con relación a la actividad, tanto desde el punto de vista del gobierno, de las instituciones, de los distintos actores, como también de la sociedad en su conjunto. Porque en la minería, yo digo que se da una paradoja, donde en las provincias en las que hay minería, hay más licencia social, hoy yo le denomino consenso social, ¿está bien?, que en las que tienen restricciones al desarrollo de la actividad. Evidentemente, algo positivo debe tener la minería, que inmediatamente empieza a producir, a generar oportunidades de empleo, de crecimiento, de desarrollo, de participación en la cadena de valor, con sus pymes, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente se incrementa en forma, podríamos decir, prácticamente geométrica, el consenso social. Bueno, hoy nos hemos, por un pedido del presidente de la Nación al gobernador de la provincia de San Juan, el presidente dice, le he pedido prestado el ministro de Minería al gobernador Uñac. Y en realidad no es el ministro de Minería, sino que más que nada es un equipo de trabajo, porque hay dos sanjuaninas que me acompañan, la doctora Gimbernat y la licenciada Rópolo, y de allí hemos ido sumando a profesionales muy valiosos, como por ejemplo, bueno, Josefina Magliari, y muchos otros, ¿no?, de distintos lugares del país, que están ayudándonos a ver cómo hacemos desde esta situación en la que hemos asumido, con un país con un enorme déficit fiscal, con un país que, si nos retrotraemos al mes de diciembre, y no mucho más, digamos, y no mucho más acá, podemos decir, enormemente endeudado, con una importante caída de la actividad económica. Desaparecieron más de 25.000 pymes en el periodo pasado, lamentablemente, con caída del empleo y encima con la pandemia. Esta es nuestra realidad, digamos, en esta situación. Por eso uno de los primeros objetivos que se fijó fue, el presidente de la Nación, fue, primero, reestructuremos la deuda, veamos cómo tenemos un poco de oxígeno, y ahí inmediatamente nos ponemos a trabajar para ver cómo ponemos en marcha el aparato productivo del país. Y es allí donde se inscriben cada una de las acciones que estamos llevando adelante desde la Secretaría. Y teníamos un primer problema, el famoso consenso social sobre la actividad. Entonces, arrancamos y inmediatamente surgió el tema de Mendoza, por ejemplo, que eso no hizo más que acrecentar los discursos, a veces muy cargados de eslogans, en contra de la actividad y muy poco basados en conocimientos científicos objetivos. Entonces, se nos ocurrió, y además es algo que por supuesto formaba parte de nuestra experiencia a lo largo de los años de gestión, de que, bueno, en la Argentina no podemos estar discutiendo eternamente si hacemos minería o no hacemos minería, sino más bien cómo hacemos para discutir fundamentalmente los aspectos esenciales de la actividad. El primero de ellos, ¿cómo hacemos minería? No si hacemos minería o no hacemos minería. Un país como el nuestro, digamos, sin ni siquiera considerar la grave situación actual por la que estamos atravesando, sino más bien basándonos en el enorme potencial en recursos naturales que tiene, bueno, la verdad que sería absolutamente desatinado no tener en cuenta todos esos recursos y ponerlos al servicio de la generación de empleo, de la generación de producción, de riqueza,
que todos los argentinos necesitamos. Entonces, uno de los primeros temas que hemos planteado, vamos a dar la discusión una vez, no nos vamos a pasar discutiendo eternamente, creemos que es así. En algún momento se planteó, sobre todo desde la gestión anterior, porque además yo tuve participación en el Consejo Federal de Minería, desempeñándome en el cargo de vicepresidente. Se intentó un nuevo acuerdo federal, pero que fracasó. Y fracasó, ya sabemos por qué. Primero, porque no pasó lo mismo que cuando se avanzó en el primer acuerdo, que es este tema de una conciencia y una convicción, fundamentalmente, de que la minería es un factor de desarrollo de nuestro país. ¿Está bien? Y el nivel de disidencia política que a veces impide definir políticas públicas que tienen por objetivo el bien común. A veces los posicionamientos personales nos hacen perder de vista que nuestro rol es cómo hacemos para contribuir desde las responsabilidades circunstanciales que nos da la política a construir el bien común. Entonces, por eso salimos a plantear, nos dimos cuenta que entre aquel primer acuerdo federal y la realidad de hoy, tenemos en el medio nuevos paradigmas, nuevas exigencias, nuevos posicionamientos, nuevos actores, la cuestión ambiental que ha tomado otro vuelo, los proveedores, etcétera, 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 que creíamos que teníamos que avanzar en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino para fijar las reglas de juego para los próximos 30 años, desde una visión mucho más amplia, multiactor, plural, desde aquellos que participan en el diálogo interreligioso, ¿está bien?, pasando por las ONG, por la academia, por el IADEM, porque hay una prestigiosa profesional a la que yo respeto mucho, con quien hemos discutido mucho, ¿bien?, sobre minería, pero que sabe mucho, como es la doctora Bazañez, que por supuesto la incorporamos a la mesa facilitadora para que nos acompañe. Porque después, sobre el final, también quiero decirles que, debemos, entre todos aquellos que pensamos que la minería es un factor de desarrollo de nuestro país, yo diría que tenemos que articularnos más y, en definitiva, potenciar más la tarea que cada uno lleva adelante, le hace en este caso, tanto de la Secretaría como esta institución, que me parece ha sido una excelente idea su conformación, para contribuir a generar las mejores condiciones para el desarrollo minero de Argentina. Estamos trabajando en ese plan estratégico. Ese plan estratégico, apunta fundamentalmente a tener una visión compartida sobre la minería, no una visión uniforme. No es el plan de los mineros para los mineros, es el plan de los argentinos que define el rol que debe tener la actividad minera en el desarrollo económico y social del país. De una vez por todas. A ver si somos capaces los argentinos de ponernos de acuerdo y definir un camino que tenemos que transitar, donde podemos estar, donde podemos tener disensos. Pero se supone que cada uno, aún desde el disenso, piensa que lo más importante es la contribución al bien común. Y por supuesto después hemos definido una planificación, y entonces eso es un tema. ¿Y después qué hicimos? Porque eso es el mediano y el largo plazo. Va a definir el mediano y largo plazo. Nosotros tenemos cuestiones urgentes que resolver ya, porque también somos conscientes que la minería viene, y esto hay que decirlo con todas las letras, en descenso. ¿Bien? Viene en descenso. Basta para eso mirar cómo se han ido comportando las exportaciones mineras en la Argentina para darse cuenta. Y si profundizamos un poquito más, también nos damos cuenta que
si no revertimos la situación actual, y bueno, probablemente la Argentina termine perdiendo 2/3 de las exportaciones mineras que hoy tenemos y que ya, digamos, para las necesidades que tiene el país en inversión extranjera directa y generación de divisas, podríamos decir que son exiguas. Por lo tanto, a su vez acompañamos a esta tarea del plan, una planificación estratégica de la Secretaría de Minería, donde hemos entendido que tienen que modificarse algunos roles y fijamos nuestros objetivos estratégicos y establecimos una serie de programas donde avanzamos fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con eliminar obstáculos para la inversión y dar esa batalla, porque la verdad, digamos, que vale la pena. Y por supuesto, todos los otros aspectos que hacen a la comunicación, el tema, algunas modificaciones de tipo legal, digamos, de normativa, y de funcionamiento en general de la Secretaría. Entonces, creo que hoy lo que tenemos que abordar, miren, si nosotros no establecemos algunos regímenes desde el punto de vista tributario que contribuyan a alentar la inversión, y probablemente va a seguir pasando lo que viene pasando hace bastante tiempo, que es que las inversiones eligen a nuestros vecinos y no nos eligen a nosotros. Entonces, me parece que es fundamental buscar un equilibrio entre los desafíos que hoy tenemos desde el punto de vista fiscal con la productividad. Argentina sale produciendo, porque la renegociación de la deuda implica, ni más ni menos, por supuesto en mejores condiciones, la postergación de las obligaciones en el tiempo, pero para cumplir esas obligaciones necesitamos producir, porque si no, cuando llegue el momento de tener que cumplirlas no vamos a tener con qué. Así que estamos llevando adelante un programa que le hemos denominado reactivación de las inversiones económicas mineras, donde estamos tratando de demostrar cómo funciona, tomando, digamos, los subsectores, podríamos decir, el litio, el oro, el cobre, la plata, cómo logramos definir modelos económicos financieros, que esto seguramente después Laura explicará en toda su dimensión, pero cómo logramos construir modelos desde distintas ópticas, tanto de la óptica del inversor, del Estado y de la operadora, de manera tal de que la confluencia de esos modelos, surja realmente el camino que tenemos que transitar, que no es tan difícil de determinar, pero sí vamos a dejar un modelo, digamos, o una metodología o un proceso que hasta ahora no se había aplicado en América Latina. Es decir, es discutir, en todo caso, con una información, con un método, con una metodología, mejor dicho, lo suficientemente solvente como para poder demostrar que nuestras decisiones no pasan por una cuestión de posicionamiento personal, sino de cómo se articulan los intereses para que de esa manera podamos generar mejores condiciones. Y por supuesto que tenemos otras cuestiones que hoy, por un lado decía, tenemos el tema fiscal que hay que resolverlo. Las retenciones no es el mejor camino para desarrollar la minería. Esto hay que decirlo. Puede a alguien no gustar, pero bueno, es una realidad. No podemos estar cambiando las reglas de juego permanentemente, porque entonces, pasa lo que les decía recién. Veremos nada más cómo se ha comportado la inversión en Chile, Perú, en Australia, e inmediatamente nos vamos a dar cuenta, que no es el mejor camino,
No significa que no haya que hacer un esfuerzo ni contribuir con el país, pero tenemos que buscar la forma y en eso estamos trabajando y estamos tratando de articular tanto hacia adentro de nuestro ministerio como también con el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Desarrollo Minero a cuyo cargo está Laura Rópolo. Pero bueno, además de eso, te aparecen nuevos desafíos donde también creo que es muy importante la contribución que puede hacer IADER. El tema de la ley de glaciares es una espada de Damocles sobre la minería. La ley de humedales también es otra espada de Damocles sobre la minería. Y quiero decirles algo, el otro día conversaba, por supuesto yo hablo, pero no sé hasta cuándo tengo tiempo, pero espero no estar abusando del tiempo. Tuve una reunión con varios senadores, y justamente surgió, por ejemplo, el tema de la ley de humedales. Entonces, yo les decía, la verdad que fue una reunión bastante interesante y extensa, pudimos hablar, pudimos comentar la realidad de la minería de la Argentina, la visión que nosotros tenemos, y bueno, y compartir, por supuesto, distintas opiniones y miradas. Y yo les decía, miren, salió el tema de la ley de humedales. Yo le decía, miren, lo que no puede pasar con la ley de humedales es lo que pasó con la ley de glaciares. Y entonces uno me dice, ¿qué pasó? Y te cuento qué pasó. Lo que para determinadas regiones del país son presupuestos mínimos, para otras regiones son máximos. A ver, explícame cómo es eso. Y bueno, por ejemplo, lo que es mínimo para la Antártida, el Perito Moreno, ¿bien? Y toda esa zona de nuestra cordillera, digamos, más austral, toda la región sur, lo que es mínimo para nosotros en nuestra cordillera, en la cordillera de San Juan, la cordillera de Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, son máximos. ¿Por qué? Porque definir un área como periglacial, ¿bien? A 3.000, porque, digamos, según alguna interpretación, estaríamos en un ambiente periglaciar de 3.800 metros hacia arriba, que no saben por qué se definió de esa manera. Y además, aquellos que hemos recorrido la cordillera, vemos que en un determinado lugar hay un glacial, pero después recorres grandísimas extensiones donde no hay absolutamente nada. Y entonces yo también les decía, díganme ustedes, ¿qué tiene que ver el ecosistema del delta del Paraná? A ver, comparemos un humedal del delta del Paraná con una vega andina o un salar puneño. Este es el problema. Entonces, son cuestiones que me parece a mí que son desafíos bastante importantes en lo que creo que podríamos trabajar y articular para sumar conocimiento y mirada en todo esto. También tenemos que contribuir con las provincias que hoy tienen restringida la actividad minera, y lo estamos haciendo, y me parece que también ustedes nos podrían ayudar a hacer algunos aportes o revisar determinados instrumentos legales que son normativas que van a regir la actividad, sobre todo si nombramos, por ejemplo, la provincia de Chubut o la provincia de Mendoza, que realmente puede ser de enorme utilidad. Y el otro tema que sí diría que lo he escuchado y que sí me permito hacer alguna apreciación en este sentido, pensar en una actualización normativa integral de la minería no estaría mal, como una especie de cuestión analítica profunda, porque bueno, no cabe duda que sí, pero ¿saben qué?
Hoy diría que prefiero, desde mi óptica, ¿no?, por ahí trabajar en todos estos temas que permanentemente están acechando sobre la actividad, que podamos sortear esos obstáculos, que la Argentina pueda relanzar la minería y tener más operaciones, consolidar un modelo minero argentino, y de allí en más, sí me parece, por eso es bueno que estén trabajando desde ahora, sí me parece que tendríamos que ir a una cuestión de revisión integral de la normativa que tenemos sobre el sector y su sistematización. Así que, bueno, esto es más o menos lo que nosotros pensamos, lo que estamos haciendo. Sabemos que hoy tenemos lo de inmediato de cómo hacemos para que se entienda que la minería no sirve tener un corralito así estricto, sino que tiene que haber alguna flexibilización en el sector cambiario, el tema de las retenciones, la reglamentación del artículo 52 de la 27541, bueno, todo este tipo de cuestiones son las que estamos trabajando. Pero en este creo que es muy bueno que ustedes tengan una importante presencia en el sector, porque, bueno, necesitamos que haya gente que de enorme profesionalismo, mirando, estudiando, evaluando, analizando, actualizando, sistematizando, todo lo que tiene que ver con la normativa minera. ¿Por qué? Porque eso además nos da seguridad jurídica, previsibilidad, claridad en las reglas de juego, certezas que una actividad como la minería necesita. Por lo tanto, estamos convencidos que en la articulación público-privada y en estas fuentes de conocimiento están las posibilidades de transitar también una nueva etapa en la minería en Argentina. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alberto. A Mariano y bueno, a todos aquellos quienes integran este instituto prestigioso que mucho puede contribuir a la minería del país. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación, una lúcida descripción de la realidad en la que no has esquivado ninguno de los temas complejos que hoy tenemos que enfrentar, así que nos trae tranquilidad en el sentido de que tienen muy bien identificados los puntos ásperos que hoy por hoy hay que limar para ayudar a que vengan inversiones a la Argentina. Así que eso nos da tranquilidad y por nuestra parte le deseamos el mayor de los éxitos, porque sabemos que el éxito de ustedes va a redundar en el beneficio de todos. Y nuevamente el IADEN está a disposición de ustedes para ayudar en todo cuanto podamos. Tenemos somos casi 600 asociados al IADEN, tenemos comisiones que están trabajando desde el año pasado. Y bueno, nuevamente agradecerte y nuevamente agradecerte por la sinceridad con la que has abordado los temas y descrito, como dije recién, tan lúcidamente la realidad que nos toca vivir. Gracias. Gracias. Seguimos con Laura y cerramos con José. Ahora vamos a proyectar el PowerPoint con el que Laura y Josefina van a avanzar en su presentación. Si me dan unos minutos y me tienen paciencia, yo voy a poner el PowerPoint. Si me lo permite la tecnología. Ahí estamos. Espero que se esté viendo bien. Gracias Leonardo, y gracias a la institución. En el marco que el doctor Hensel recién lo planteaba, y vos lo hacías referencia, ya casi 9 meses de estar en esta función, y específicamente en la cartera que me honra en
en organizar y tratar de llevar adelante, que justamente tiene como objetivo y responsabilidad articular, sinergizar y tratar de propender a la promoción de la reactivación económica a partir de las inversiones mineras. Tal cual él lo planteó lisa y llanamente, nosotros no entendemos, y desde el Ministerio también es el mandato del ministro Culfas, trabajar en diálogo, en sinergia, desde los disensos, desde los consensos, pero sabiendo dónde estamos y a dónde queremos ir y articulando con los recursos que hoy tienen. Este es el contexto. O sea, quienes me llevaron a la minería hace unos años atrás me dijeron: nunca hables de minería sin pensar y sin mirar los números de la exploración. De hecho, tal cual el doctor decía recién, la minería que hoy está madura, de la minería metalífera de nuestro país, nace con los prospectos y la exploración de varias décadas atrás. En términos de mundo, ahí en el gráfico tienen como economista, no me queda otra que hablar más que con gráficos y números, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. En términos de contexto, la curva de los presupuestos de exploración tuvo su pico por allá por el 2012, correlacionado de manera directa con los precios del commodity, obviamente, con el índice de precios, ¿no? Acá en promedio general. Nosotros, en términos, digamos, la caída que tuvo hasta el 2017 comienza a recuperarse, pasaste a la próxima, Leo, y entonces para Argentina, ¿podés pasar a la próxima? A la próxima, Filmina. Sí, ya la consigo. Si ustedes ven, acá tomé los últimos años, desde el repunte de los presupuestos de exploración hasta lo que tenemos registrado de este año con pandemia incluida. Para quienes están en el sector, que probablemente por el público que debe estar acá, que debe estar escuchándonos, la mayoría conoce la realidad del sector, pero como decía el doctor hace un principio, no todo el mundo lo conoce. Y no todo el mundo identifica la potencialidad de factor de desarrollo dinamizador que tiene la minería. Aquellas provincias que hace más de una década lo tomaron como política de Estado, 5 por lo menos en nuestro país, cambiaron su matriz productiva, cambiaron su estructura económica, cambiaron su forma de ver la manera de hacer industria en todo nivel, no solo en términos de desarrollo económico, ¿no? En términos de irradiar otra forma del entramado hasta social, hasta la social. Entonces, el gran desafío en el rol público que hoy nos toca como equipo, y agradezco al equipo que el doctor me dejó constituir hacia abajo, con las 2 direcciones nacionales, poniéndole foco a la promoción de inversiones de todo tipo de minería, pero hoy nos vamos a concentrar puntualmente en la minería metalífera. Acá en este gráfico lo que les tratamos de reducir es en los últimos años, incluido cuáles han sido los presupuestos de exploración por cada tipo de inversión. Las exploraciones en etapa temprana, los proyectos más avanzados un poquito más oscuros, y el más oscuro de todo, las inversiones de sostenimiento y en ampliación en las operaciones. En el gráfico de la derecha, ustedes tienen los presupuestos exploratorios por tipo de commodity. Básicamente la minería con la que arrancamos metalífera en nuestro país, mayoritariamente tiene su asociación al oro. Obviamente tuvimos un auge con el cobre que se está agotando y una nueva era en exploración que viene, o de posibilidades de factibilizarse en el corto plazo sobre este metal del cobre. En términos de plata, lo que aportan los proyectos que hoy existen, pero también con un gran potencial a surgir. O sea, con lo que hoy está explorado,
tenemos capacidad de realmente resolver los problemas económicos de Argentina. Eso es lo que tiene, tal cual les decía el doctor recién, permanentemente ocupada la agenda de todo el equipo técnico de esta subsecretaría, en alianza y en trabajo conjunto con todas las áreas competentes del Estado argentino, porque tenemos un diálogo permanente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el Ministerio de Economía, con las áreas pertinentes de nuestro propio ministerio, en un contexto que sabemos que no es fácil. Hay un objetivo concreto de solvencia fiscal, hay problemas estructurales macroeconómicos que deciden realmente y nos ponen en una posición de no ser elegidos como destinos de inversión, aunque nuestro potencial geológico minero lo sea, y hasta el capital intelectual y los entramados en territorios, la no conflictividad en muchas de nuestras provincias nos hacen elegibles. Nos desvela, nos desafía y nos invita permanentemente a este diálogo público-privado y público-público, porque el diálogo con las autoridades de aplicación provinciales también es total, para poder ayudar a que rápidamente Argentina pueda recibir las inversiones mineras que se merece y que está a la altura de llevar adelante. ¿Podemos pasar a la próxima? Acá sumamos, ¿ves? Recién veíamos las de exploración, más o menos 200.000 millones de dólares. Si a ello le incluimos la minería que hoy está en operación y las inversiones de sostenimiento, hemos llegado en el último año a superar los 1.000 millones de dólares y podríamos perfectamente generar un ritmo casi exponencial de crecimiento para los próximos años, si se terminan de definir ciertas variables que hoy condicionan la inversión local. La pandemia agudizó esos problemas estructurales que tenía Argentina como destino de inversión, pero hay un Estado presente. Hay un Estado presente que está trabajando sobre los problemas generales y también sobre los problemas y las agendas sectoriales particulares. Y en eso no es solo decisión de la cartera de producción, sino del gobierno entero, y realmente estamos trabajando para que esas decisiones se tomen lo antes posible, y entendemos que el Estado argentino, bueno, tal cual dijo el doctor, se está trabajando para que en el corto plazo podamos tener el marco de seguridad jurídica que se requiere. Bien, hoy por hoy ahí hay algunos comentarios respecto a que el seguimiento, digamos, de la curva, de los ciclos, de las inversiones en términos globales, también Argentina lo tuvo, más allá de las particularidades del país, y esperamos, es bastante conservador la estimación que estamos haciendo para este año, de concretarse los acuerdos que esperamos, probablemente podamos tener un poco más de inversiones respecto a lo que estamos avisorando. En la filmina siguiente les compartimos algunas novedades. Me voy a detener acá. Y esta es la clave de nuestro diagnóstico. Año a año, quienes estuvieron sentados en los mismos sillones que estamos nosotros, presentaron esta cartera. Argentina tiene, en términos de cartera de proyectos disponibles a llevar adelante, entre los que están en factibilidad y prefactibilidad y algunas de las ampliaciones y construcciones, prácticamente la respuesta a todos los problemas estructurales del país. La disponibilidad de divisas viene desde ahí. La reactivación de las economías regionales viene desde ahí. La posibilidad de crecer, de crear
distritos industriales a lo largo de la cadena de valor minera, prácticamente nos concentremos en una, la metalmecánica o los servicios industriales especiales, viene desde ahí. Es como ninguna otra industria un disparador, un motor dinamizador de la economía. Entonces, por eso estamos convencidos de que más allá de poder trabajar sobre las 16 operaciones metalíferas que hoy están radicadas en nuestro país, hay que trabajar también en la promoción de generar los contextos para que las inversiones que hace, en algunos casos más de una década, que están técnicamente factibilizadas en papeles, puedan concretarse y viabilizarse en el territorio. Nosotros hemos identificado, bueno, de esta cartera, toda esta información estuvo desde la Secretaría de Minería y puntualmente en esta gestión el doctor ha jerarquizado el área de información. Estamos construyendo un sistema único de información minera, poniendo en valor lo que durante otras gestiones también se habían hecho y en mucho trabajo y diálogo en conjunto con las provincias, tomando instancias y cooperaciones para que la información siempre estuvo, pero esté ahora jerarquizada, que sea visibilizada por cualquier usuario. Entonces, esto hoy, la virtualidad y los sistemas de innovación nos han permitido remotamente trabajar. En algunas cosas se difirieron tiempos, en otras no. Nosotros esperamos antes de fin de año poder tener a disposición de ustedes este portal donde está toda la información. Mientras tanto, hoy la estamos subiendo al portal general del Ministerio de Producción y las puertas de todas las áreas específicas, la minera, todas las áreas de la subsecretaría y de la secretaría en general, dispuestas a darle información. En términos de chequeo de información, nosotros entendemos que de los proyectos que están factibilizados, cerca de 20.000 millones de dólares en concepto de inversión es muy factible de viabilizarse en el corto y en el mediano plazo. En eso estamos trabajando. Hemos tomado un concepto que se venía definiendo y hay consenso para hacerlo, que le llamamos los proyectos con nuestra experiencia. Consideramos ciertos criterios y en base a ellos le hicimos una propuesta para poder trabajarlos. Previo a pasar, y de ahí nace lo que el doctor planteaba, el programa que vulgarmente se denomina, o la realidad por la metodología llegó a que semánticamente se conozca como el programa proyecto por proyecto, que en la planificación estratégica es promoción y reactivación de las inversiones mineras. ¿Con qué criterio se define este programa y quiénes nos acompañan? Todos. No es un programa solamente de un escritorio de la Secretaría de Minería. Es un programa público-privado y público-público, dirigido, coordinado desde la Secretaría de Minería, que tiene como objetivo, tal cual le dijo el doctor, poner en evidencia de manera integral qué es un país como Argentina con estos 15, 16 proyectos, o quizás todo el resto. Pasalo de las actualizaciones, después volvemos. Anda por favor a la... Es difícil hablar con un PowerPoint guionado. Acá nos quedemos un ratito. ¿Por qué me quiero parar acá? Tal cual les decía el doctor recién, para nosotros es crítico este programa, puertas adentro y puertas hacia afuera también. En la cartera de proyectos que tiene Argentina para cambiar realmente y generar un autodespegue motorizado, dinamizado, tal cual dice nuestro ministro, sobre la base de la industrialización de recursos naturales y acá puntualmente el potencial minero geológico, creemos que tenemos mucho para aportar. De las conversaciones con quienes hoy
son las empresas controlantes o tienen adelante estos proyectos, y de los inversores que estarían dispuestos a motorizar o viabilizar en el corto plazo estos proyectos, los obstáculos que ellos identifican, desde el Estado se reconocen de manera tal franca y sincera como el doctor lo planteó en su exposición. Se está trabajando con las áreas pertinentes y tenemos también, y eso lo rescato, el acompañamiento de organismos de nivel global que hacen estos análisis fuera del bosque, ¿no? El que hoy nos acompañen en este análisis y en la definición de la metodología que quede más allá de nuestra gestión del Foro Intergubernamental para la Minería, los Metales y el Desarrollo Sostenible, el IGF, y puntualmente el área de análisis impositivo y tributario y económico en general, ellos solamente habían hecho un primer esbozo y solo a nivel privado en África, y querían venir a Latinoamérica, y justamente en el pedido que nosotros hicimos en abril, los desafió, porque con nuestro ejercicio no solo ayudan a Argentina, sino también ayudan a Latinoamérica entera a que podamos identificar en un paso más allá, porque ahora la mirada es no solo de qué manera busco atraer inversión externa directa que me genere algunos empleos, un royalty, o sea, una regalía a la provincia y recursos tributarios que después y divisas, que no es menos, ¿no? Pero es el impacto lógico mirado con un anteojo de neoclasia. Nosotros vamos un poco más allá. Hay un Estado presente que quiere, junto con empresas responsables y junto con comunidades que entienden de la lógica de poder apropiarse de la oportunidad que genera tener una mina en marcha, tener un proyecto minero en sus territorios, un verdadero modelo de desarrollo territorial, con la gente en el centro. Y ahí es donde se alinea este programa de promoción y reactivación de las inversiones mineras con el gran paraguas del plan estratégico, o el proceso de construcción del plan estratégico para el desarrollo minero argentino de los próximos 30 años. Porque hoy tenemos minería muy joven en Argentina, con un potencial tan o mejor que el que tienen países que tienen muchos más años de minería como Chile y Perú en nuestro continente, con lo que todos los años quien va a defender sus campañas de exploración o de inversión tiene que competir, y ahí juegan indicadores económicos, indicadores fiscales, indicadores definiciones que tienen que ver con qué hace cada país de potencial destino respecto a su política económica, básicamente la tributaria y la cambiaria. Bueno, en esa lógica es que nosotros desde este programa podemos tener qué sucede en las cuentas del Estado sin que un proyecto en particular exista o no exista. ¿Qué sucede en la economía argentina y en todo ese entramado de potenciales proveedores industriales, proveedores locales de ciertos servicios, en la posibilidad de desarrollar economía del conocimiento y transformarse en otras formas de capital, en la posibilidad de infraestructura básica para el desarrollo en cada uno de los lugares? O sea, lo llevamos a una reducción al absurdo de decir, ¿qué pasa Argentina hoy sin este proyecto específico en esta provincia? En sus divisas, en sus empleos, en lo cuanti, en lo cuali y en lo sistémico. Ese análisis lo comenzamos en abril, lo ofrecimos a todos los proyectos que veíamos recién en la cartera. Con mucho gusto se han adherido 3 en una primera instancia y hay una cola de prácticamente 10 o 12 más.
definimos una metodología tal cual dijo el doctor con el instituto. Esto va a ser pronto a disposición de todos y creo que sienta las bases para estas conversaciones y definiciones que el Estado argentino debe dar para que se viabilicen. No sé, son las 12:30, tenemos muchas cosas para ver. La presentación queda a disposición de todos. Nosotros habíamos puesto algunas novedades respecto a proyectos. Acá sí me quiero detener, porque ¿en qué marco pensamos este análisis de proyecto por proyecto? Lo pensamos en marco y como complemento a la mejor herramienta que ha tenido Argentina y tiene Argentina, y la tenemos que defender, y la tenemos que perfeccionar o seguir alimentando y respetando, porque en la ley está todo. Ahora Josefina en esos términos quizás de hecho se va a explayar, porque realmente cuando uno mira desde esta óptica y se sienta en los roles en los que nos tenemos que sentar, con la responsabilidad de tener que administrar desde la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, la Ley 2496, no solo con sus beneficios, que son muchos y bienvenidos y muy necesarios, porque la inversión de alto riesgo minera lo necesita, y así se entendió en su momento, y así desde esta Secretaría lo vamos a seguir defendiendo, también tiene una lista importante de obligaciones. En esos artículos y en ese rol de tener que administrar tanto los beneficios como las obligaciones de la ley, quienes son usuarios de la ley, ya en estos 9 meses, aunque con distanciamiento social, nosotros hemos tratado de tambitambién incluirle metodología, de incluirle procedimientos, de acercar, de federalizar estas herramientas a todo minero, no solo al minero de minería metalífera de gran escala, sino también a las casi 700 pymes mineras de segunda y tercera categoría que se encuentran en el país y que también necesitan de los beneficios de la ley. Entonces, yo quedo a disposición para preguntas previo a explicarles que la Dirección de Inversiones Mineras a cargo de Josefina tuvo y por el mandato del doctor, tuvo una reconfiguración en su estructura y una jerarquización, y hemos creado, además de la dirección tradicional que tiene la administración de todos los procedimientos, que es la Dirección de Inversiones Mineras, hemos creado la Dirección de Análisis y Evaluación de Proyectos, a cargo de un geólogo, de un equipo, y en diálogo permanente con todo aquel que necesite información, necesite análisis, y paso a paso queremos ir a esa construcción, digamos, de una Secretaría de Minería técnica y sólida para que las inversiones realmente se viabilicen. Quedo a disposición y los dejo para que continúe la exposición Josefina y pueda mostrarle mínimamente qué transformaciones pudimos hacer y algunos resultados del primer semestre. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias al doctor Hensel también, bueno, por permitirme ser parte del equipo. La verdad que estamos trabajando muy bien y bueno, y también muy agradecida por la invitación al instituto. Me honra estar acá compartiendo con ustedes y bueno, un poco me toca esta parte comentarles y compartir con ustedes una nueva metodología de trabajo que tiene que ver con entroncar esta visión de un Estado presente, un Estado promotor y un Estado también que se encarga de generar esta supervisión en cuanto a lo que significan los beneficios fiscales, ¿no? Que la ley los tiene y como bien dijo el doctor,
ha salido en un contexto de alineación, de alineamiento político amplio, que es a donde tendríamos que confluir en un futuro, y esperemos que a corto plazo, para que justamente las inversiones lleguen y que cuando lleguen generen el esquema del respeto al marco jurídico que les dio, digamos, justamente esta potenciación. Y en este esquema de metodología de trabajo nueva nos concentramos justamente en lo que tiene que ver con una digitalización real, como dijo Laura, potenciar lo que en definitiva se había comenzado en un camino y no tiene que ver con una gestión, sino que tiene que ver con una política de Estado. La digitalización es federalizar en un amplio sentido el alcance de todos los trámites. Y cuando digo digitalización real me refiero a una indexación de datos, a justamente hacer cruces, porque cuando se tienen mejores datos se toman mejores decisiones, se hacen mejores políticas públicas, porque a partir de los datos, como también bien decía Laura, no es que no estaban, sino que no estaban disponibilizados de la mejor forma posible para poder nosotros levantarlos y empezar a trabajar. Esto genera que se pueda trazar, que se puedan brindar explicaciones, que se puedan rendir cuentas, que nosotros como funcionarios públicos a cargo de justamente un área que ejerce un control, podamos demostrarles con números y demostrarles con evidencia la transparencia que pregonamos, y por eso es que se empezó una reingeniería de procesos que ya estaban digitalizados a partir de premisas muy básicas, los empezamos a profundizar y con el tema de la emergencia y el aislamiento para mejorar el servicio que le tenemos que brindar al ciudadano y en particular al beneficiario de la ley, que es, digamos, nosotros llamamos internamente nuestro cliente, generar un esquema de garantizar el funcionamiento independientemente del aislamiento, ¿no? Y en este esquema de lo que tiene que ver con el control y dentro de la planificación estratégica que aprobó el secretario, que son varios programas, desde la promoción y también, digamos, desde el control, se aprobó un plan anual de fiscalización que tiene que ver con la transparencia, porque tiene que ver con que el Estado, que controla beneficios tributarios, lo hace a través de una metodología. La metodología es una matriz de intervención. Esto descarta cualquier posibilidad de arbitrariedad, es decir, lo que un organismo de control o una autoridad de control tiene que garantizarle a quien va a ser auditado es que no hay ningún capricho, que no hay ningún direccionamiento, que no hay ninguna posibilidad de corrupción ni ninguna posibilidad de dirigir procesos o procedimientos de auditoría a unos sí y a otros no por motivos arbitrarios. Entonces, la matriz de intervención como herramienta, que después lo voy a desarrollar un poquito más, tiene que ver con la objetividad y con la imparcialidad con la que tiene que ser ejercido este control. Y por otro lado, crear nuevas formas de auditoría que sean más eficientes, que se puedan aprovechar mejor los recursos y que garanticen la equidad y justamente cumplir, digamos, que el proceso y el final termine en un cumplimiento voluntario por parte de los beneficiarios. Si seguimos adelante con la presentación, van a ver que lo que tiene que ver con la gestión puntual a partir de la pandemia, los 6 meses de la pandemia, la Secretaría no solamente no paró, sino que, bueno, a través de la Dirección Nacional se llevaron adelante 4.038 trámites, se caratularon, mejor dicho, ahí están todo el detalle, de los cuales ya fueron resueltos 3.607, con lo cual la pandemia no significó una excusa para no gestionar, sino simplemente se buscó la forma de potenciar a través de, como bien decía Laura, el trabajo conjunto con la Secretaría de Innovación y la Subsecretaría de Innovación Administrativa, que nos ayudaron, nos dieron una mano para reconvertir justamente los procesos y procedimientos digitales que nos permitieron resolver y dar respuestas al ciudadano. Como vemos en un gráfico comparativo interanual que sigue en la filmina siguiente, vamos a ver que los beneficios de la digitalización a nivel transparencia tienen que ver justamente con poder darles explicaciones a los ciudadanos de qué está haciendo el Estado, qué está haciendo en este caso la Dirección Nacional a mi cargo. Con lo cual acá vemos que desde 2019 a 2020 hay una diferencia enorme en términos de digitalización,
Primero, obviamente, por la pandemia, pero segundo, por esta lógica de reconversión de los procesos mucho más eficientes y justamente auditables, para que todos los usuarios internos y externos puedan ver qué se está haciendo y pedir, bueno, cualquier tipo de información relativa a la gestión. Con lo cual les estoy mostrando un poco la cocina de lo que significa hoy gestionar en la Dirección Nacional. Y bueno, yendo en particular a lo que tiene que ver con el Plan Anual de Fiscalización aprobado en la Planificación Estratégica, lo que buscamos es garantizar determinados principios que hacen al control, pero también a la garantía del ciudadano, a la garantía de quien va a ser auditado. Esto genera un esquema, bueno, como bien decíamos, de transparencia, de tratar de, en forma anticipada y objetiva, fijar los criterios que tienen que ver con la auditoría y luego poder trazar los resultados para mejorar la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, la ética y la imparcialidad, por supuesto, tiene que ver con el carácter que le queremos imprimir a lo que significan las intervenciones y la criticidad que tiene la función, ¿no? Tenemos que tener, digamos, en cuenta esto que decíamos al principio de la rendición de cuentas a la sociedad y el comportamiento de todos los agentes. Nosotros como agentes públicos tenemos el deber de ser imparciales y en este esquema lo que consideramos que con esta herramienta nueva del Plan Anual de Fiscalización lo podemos llegar a lograr. Bueno, y por supuesto la eficiencia y la eficacia, que son palabras que a veces tienen como un mote de cierto prejuicio, pero en realidad tienen que ver lisa y llanamente con gestionar bien y gestionar con la menor cantidad de recursos posibles. Esto tiene que ver con ir hacia acciones que sean significativas. Significativas que tiene que ver con que tengan interés fiscal, es decir, auditar un universo que implique una inteligencia previa con un esquema de datos y de maximizar a la mayor potencia posible los recursos que tiene el Estado. Y eso es muy importante, lo dice siempre también el secretario, lo dice el ministro, el Estado presente también es esto, es justamente garantizar la eficacia y la eficiencia en todas sus funciones. Como, bueno, los próximos principios, como bien decíamos, la objetividad tiene que ver con esto, lo que garantiza la herramienta fundamental de la objetividad tiene que ver con la matriz de intervención, que más adelante les voy a comentar qué significa. En definitiva es una metodología y en esto el doctor nos ha instruido a todos en general justamente a trabajar con metodologías que sean auditables. Es decir, que el día de mañana uno ocupa una función circunstancial y que, digamos, los programas y los proyectos queden los productos justamente para que quien venga después pueda tenerlos a disposición. Luego también es muy importante para el ciudadano la previsibilidad, es decir, que con esto, con el esquema de tipo de auditoría que se haga, ya el ciudadano sepa, el beneficiario de la ley sepa qué se le va a auditar y cuál es el alcance. Y esto hace también, por supuesto, a la equidad. Cuando no hay arbitrariedad, lógicamente se tiende a ser mucho más equitativo y esa es nuestra idea. Bueno, finalmente, como correlato de todo esto y como la rendición de cuentas indica, resguardar los recursos públicos en la medida que se correlacione lo que es el sacrificio fiscal de los beneficios que bien tiene la ley, como se comentó, como comentó el doctor y como comentó la licenciada. Justamente como la ley es una ley promocional, tiene beneficios fiscales que deben ser auditados porque eso implica un sacrificio fiscal. Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando. Y finalmente, la integridad de los datos tiene que ver con una sistematización para poder eficientizar la cadena de los procesos, no solamente de fiscalización, sino de promoción. Nos encontramos con esquemas de datos dispersos y hay que concentrarlos y hay que empezar a poner a disposición de manera mucho más sencilla para poder trabajar de forma más inteligente. Un Estado inteligente significa un Estado que aprovecha muy bien sus recursos. Si pasamos a la siguiente, bueno, vamos a empezar a ver la idea, digamos, para no extenderme demasiado, porque obviamente son, digamos, todos profesionales, entendemos nuestra audiencia, con lo cual pensamos al armar este encuentro en esquemas de utilidad
lo que nosotros estamos viendo en la gestión tiene que ver con tratar de exponerles a ustedes las preguntas más frecuentes, las dudas más frecuentes, los errores más frecuentes que se ven en los expedientes, como para poder generar del lado del usuario, del ciudadano, del cliente, del servicio que brinda el Estado, y de nuestro lado, como ejecutores de esa obligación, una mejor gestión. En relación a la inscripción en el régimen de inversiones, voy a ir directamente a lo que nos llega. Nosotros recibimos cerca de 600 consultas vía correo electrónico en promedio. Ahora deben llegar a ser cerca de 800 en estos meses, en estos poquitos meses, 4 meses, con lo cual hay mucha duda muchas veces en relación a ciertos aspectos de la normativa. Bueno, entonces, como bien decía Laura, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones básicas, que son las declaraciones juradas de la ley de inversiones, nosotros estamos trabajando fuertemente para que sean de cumplimiento espontáneo, es decir, para que no haya que intimar a nadie a que las cumpla. Nos hemos encontrado con que tuvimos que intimar a cumplir esas obligaciones, entonces han surgido preguntas frecuentes que acá, bueno, un poco las resumo con si está inscripta pero no tuvo actividad, ¿debe presentar declaraciones juradas? Sí, efectivamente, por el solo hecho de estar inscripto se tiene que presentar las declaraciones juradas. Bueno, por otro lado, otras preguntas que han surgido y que, digamos, eran repetidas, y por eso es que tratamos de condensarlas, sin perjuicio que quedamos a disposición para cualquier otra consulta. Si son empresas mineras inscriptas y desean prestar servicios a terceros con bienes importados al amparo del artículo 21 o amortizados por el 13, si deben inscribirse nuevamente como servicios, no, pero deben denunciar que están ejerciendo esa actividad. Por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con las empresas de servicios mineros, hay que tener en cuenta, y nos ha pasado en determinados trámites que se han repetido, por eso lo volcamos acá en este documento, una de las actividades, al menos una, justamente tiene que estar inscripta en AFIP, y algunas de esas actividades requieren exclusividad o permanencia. Por ejemplo, el caso de residuos, que bien señalaba el doctor al principio, es una cuestión crítica, o bueno, también mantenimiento de equipos esenciales que requieren permanencia. Si pasamos a al siguiente slide, esto, concentrándonos en lo que tiene que ver con la presentación de las declaraciones juradas, es muy importante. Justamente, ¿por qué? Porque en este contexto de reconversión de los procesos y de la digitalización, hay una nueva herramienta que es la herramienta del TAD, donde se presentan las declaraciones juradas. Bueno, los vencimientos de las mineras, ya lo saben, los recuerdo por las dudas. Entendemos nosotros que esto tiene que ver con un fenómeno de empezar a interactuar mucho más seguido, justamente tratar de hacer estos encuentros, generar instancias de diálogo para que cualquier duda nosotros quedamos a disposición, pero la realidad es que en los esquemas de cumplimiento voluntario siempre se trabaja mejor. Actualmente tenemos un porcentaje relativamente bajo de cumplimiento espontáneo, entonces la idea de encontrarnos con profesionales de la calidad que están nucleados en esta institución nos permite y nos facilita llegar al usuario, ¿no? Las sugerencias a tener en cuenta para iniciar cualquier tipo de trámite, además de presentar las declaraciones juradas, son, bueno, estar inscrito en el Registro Único del Ministerio de Producción, que es un requisito general para todos, pero en particular, digamos, en este caso, nosotros lo exigimos para cualquier tipo de trámite. En el esquema de la tramitación vía TAD, que es obligatorio desde 2016, pero que todavía no estaba siendo usado porque la herramienta no estaba, digamos, operativa, y a partir de lo que fue el aislamiento y generar esa necesidad de interactuar con el ciudadano y de seguir gestionando, la herramienta TAD pasó a ser la herramienta fundamental. Muy importante, que lo hemos visto y que por ahí un esquema de subsanación implica tal vez tiempo perdido para el Estado y para el ciudadano que está esperando la respuesta, la documentación tiene que estar presentada en orden y certificada y legalizada. La trazabilidad siempre puede ser seguida vía TAD, es decir, ustedes tienen acceso al expediente electrónico en todo momento, excepto cuando está a resolución, por una cuestión, digamos, legal. Entonces,
Este esquema hace a la transparencia. Por otro lado, el esquema de la baja del registro, debe ser otorgada por acto administrativo, es decir, no se presume ni se asume, sino que es un acto expreso de la administración cumpliendo con las condiciones que previamente, digamos, se requieren. Mientras tanto, las obligaciones subsisten. ¿Por qué lo comento esto? Bueno, porque ha pasado que ha habido muchas consultas donde se asume que no, pero yo había pedido la baja por nota y, en definitiva, si el acto administrativo no está, las obligaciones subsisten. Con lo cual, bueno, eso es importante resaltarlo porque la idea es que sea, digamos, un aporte mutuo, digamos, de parte de nosotros y a todos los profesionales que asesoran a las empresas que son nuestros beneficiarios. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver uno de los trámites que es uno de los que tiene mayor caudal a nivel Secretaría en general, pero en particular en la Dirección Nacional, que es el artículo 21 reglamentado por la Resolución 89 del 19, bueno, que es justamente la exención para inscriptos de derechos de importación y de cualquier otro derecho impuesto especial, bueno, de bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de los bienes. Bueno, las condiciones generales ustedes ya las saben, si se quiere pasar a la siguiente filmina, lo que quiero hacer por ahí hincapié un poquito son determinados consejos del trámite que a lo largo de todos estos 6 meses nos han enseñado a nosotros de nuestro lado y al usuario del otro lado. Tiene que ver justamente con que se ingresa vía TAD con la clave fiscal nivel 3 de AFIP, interviene la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial validando la vigencia de la CIMI y determinados consejos que tienen que ver con lo que hablábamos de el control. Primero y fundamental, tener las declaraciones juradas y la información ante la Dirección Nacional al día. Hay muchas empresas que por ahí no tienen la información al día, entonces al presentar el trámite se les requiere. Eso, verificarlo con anterioridad hace que los procesos fluyan mucho más fácil. Bueno, verificar que los datos del apoderado en el sistema coincidan con la persona que presenta la declaración jurada. Esos descalces son propios de la adaptación a una nueva metodología, a un nuevo sistema y digamos, a la digitalización, y en esa convivencia nosotros, bueno, se los aconsejamos verificar especialmente. Respecto al tema de la CIMI, que es parte integrante del trámite y que es parte, digamos, de los requisitos que se controlan, tiene que coincidir en la declaración jurada y en el formulario, y tiene que ser correcto. Estas son pequeñas cosas que tal vez hacen que sean 1, 2 o 3 días que a la empresa, entre la subsanación y la respuesta, se les atrasa el trámite cuando en realidad debería fluir. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que hay digamos, algunas otras cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con respetar los formatos, porque eso hace que nosotros podamos controlar más fácil y más rápido. Yo ahora después en la filmina les voy a señalar desde dónde partimos cuando se declaró el aislamiento hasta ahora con este trámite en particular. Bueno, verificar que las posiciones estén incluidas en el anexo y cuando no estén incluidas, ir por el artículo 2, último párrafo, que tiene que ver con que lo pueden presentar por presentación ciudadana del TAD. Tener en cuenta que los plazos, bueno, obviamente comienzan a partir del día siguiente hábil, aquel que se realizó la presentación. Esto lo decimos para una mejor planificación, porque sabemos cómo se trabaja, digamos, con las urgencias que se trabajan, y nuestra idea es bajar al máximo los plazos. De hecho ya lo venimos haciendo, venimos bajando el plazo y llegando a menos que la reglamentación, pero bueno, la idea es este intercambio que sirva para minimizar absolutamente toda posibilidad de retraso en la tramitación. Si pasamos a la siguiente, vamos a poder ver que lo que tiene que ver con las métricas de gestión, hay una evolución, digamos, clara que se ve de 3.000 trámites, o sea, en total, desde lo que va de abril a septiembre de 2020, y la finalización del 95% de los trámites. Esto quiere decir que se han resuelto y que los ciudadanos han obtenido la respuesta en el 95% de los trámites,
El resto son trámites que han sido iniciados durante los anteriores 7 días hábiles. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que acá está lo que les comentaba recién respecto al promedio de gestión. Se ha arrancado con un promedio de 21 días en esta adaptación entre nosotros como administradores del beneficio y el usuario al adaptarse a una nueva herramienta que es digital, y vamos a ver que el promedio de agosto de trámites es de 8 días corridos, es decir, estamos por debajo de los 7 días hábiles de la normativa. Bueno, y ahí en el gráfico de abajo vemos lo mismo respecto a lo que significa cerrar los trámites, o sea, resolverlos, caratularlos y resolverlos en el menor plazo posible, que es nuestra obligación justamente como gestores públicos que somos. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver ya el tema del 14 bis, que es la devolución de IVA a la exploración, con consejos y pautas a tener en cuenta que tienen que ver, bueno, con, digamos, sugerencias que nosotros hacemos desde la lógica de haber visto varios expedientes y haber detectado ciertas prácticas o ciertos errores, por así decirlo, comunes. Bueno, la presentación se puede hacer perfectamente vía TAD. Hay un trámite particular, que es el trámite de devolución IVA a la exploración, se llama literalmente así. Tiene que cumplir con las condiciones de la Resolución General Conjunta 1641 y 11 del 2004. Bueno, el listado de los bienes y servicios que pueden llegar a incluirse en este beneficio son los de la Resolución 83 y, lógicamente, con un esquema y digamos, una mirada restrictiva por ser un beneficio tributario. Es decir, ante la duda, si ustedes dudan si un concepto va o no va, lo pueden presentar igual, pero en general, digamos, se va a tender a ser restrictivo. Esto es porque después va AFIP y AFIP, digamos, tiene ese criterio por ser un beneficio tributario. Los errores comunes que detectamos, bueno, son principalmente la falta de acompañar la nota del apartado primero, inciso B del artículo 14 bis, que tiene que ver con esto de informar previamente al inicio de las actividades el cronograma de los gastos y de lo que tiene que ver con los presupuestos que las empresas van a usar en esta etapa de exploración. Eso lo venimos viendo, que es un error bastante común, sea porque no la tienen o sea porque se olvidan de adjuntarlas. Eso ahorra mucho tiempo y es un requisito esencial del trámite. Después, por lo que estuvimos viendo, es que la mayoría presenta las certificaciones con cierto desorden, y eso implica que se dificulte el control, más cuando es digital. Entonces, si esto puede llegar a ser verificado antes de la presentación, realmente nos beneficia a todos. Si hay algo muy importante que aclarar, que se ha detectado en varios expedientes ya resueltos, es que no es lo mismo certificar una copia de una copia que la copia del original. Y la reglamentación prevé copia del original. Eso a nosotros nos garantiza que el escribano ha tenido a la vista el original y es válido para el trámite. La documentación, bueno, vuelvo a insistir, tiene que estar ordenada. Ustedes saben seguramente perfectamente que son expedientes muy voluminosos, algunos llegan a tener 1000 fojas, entonces es muy importante ordenar las facturas que se presentan acorde al anexo. Y como conceptual, digamos, como concepto que quiero remarcar, tiene que ver con esto de la visión de lo que está incluido y lo que no está incluido. Bueno, el fin del artículo es justamente todo lo que tiene que ver con inversiones y adquisiciones de bienes y servicios que tengan por destino realizar actividades mineras consistentes en prospección, exploración, ensayos mineralúrgicos e investigación aplicada. Es decir, todo lo que no entre dentro de ese esquema va a tener que ser detraído digamos, del formulario. Con lo cual, esto lo comento porque también implica unificar miradas y ponernos de acuerdo en conceptos fundamentales que tienen que ver con los beneficios. Bueno, y por otro lado, por último, los permisos mineros vigentes, que esto, bueno, hay un compromiso de nuestra parte de resolver en tiempo y en forma, que es, en definitiva, uno de nuestros principales objetivos, y del doctor Hensel al asumir la gestión, es
ser eficientes, brindar las respuestas en el momento adecuado y en el momento justamente que la normativa lo prevé, pero minimizar al máximo la posibilidad de respuesta al ciudadano. Si nosotros logramos unificar criterios, vamos a poder minimizar esos plazos de respuesta. Luego les quiero comentar una novedad que tenemos en relación al artículo 18, que es el donde se indican los trabajos e inversiones efectivamente realizados, y bueno, su vencimiento que es todos los años, 30 días posteriores al vencimiento de ganancias, y la declaración jurada del artículo 25, que tiene que ver con la descripción de las tareas y estudios a ejecutar y de las inversiones a realizar, que se presenta, vence en realidad el 31 de marzo de cada año. La situación actual con la que nos encontramos, y un poco se tiene que ver con esto de tratar de hacer política pública basada en evidencia, es justamente que los números que nosotros teníamos o los datos que teníamos muchas veces eran insuficientes. Entonces lo que ahora se empezó a través de la digitalización real es a generar un esquema de nueva presentación de declaración jurada del 18 y del 25 a través del TAD, que va a facilitar a las empresas el cumplimiento. ¿Por qué? Porque predetermina el esquema de presentación con un formulario que es muy claro, muy detallado, pero muy claro. La importancia de esto justamente tiene que ver con lo que planteaba el doctor Hensel al inicio, que nosotros como Estado necesitamos tener los datos para poder hablar digamos, de forma real y no hablar en supuestos, en abstractos, o que por ahí desde mismo de adentro de la administración pública se tengan datos que son inexactos. ¿Qué mejor justamente que el propio sector informando lo que hace el propio sector? Entonces, este esquema de declaración jurada del 18 y del 25 tiene que ver con potenciar las herramientas que la ley ya da y que las presupone como obligación, obviamente, pero que por otro lado nosotros la vemos como una gran herramienta de oportunidad para la promoción minera. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con facilitarle el cumplimiento al ciudadano y que a través del TAD la declaración jurada sea bien sencilla, y bueno, pero sí bien detallada. Así que eso en los próximos días, menos de un mes, ya va a estar operativa, así que van a tener la novedad para poder presentar bueno, estos dos artículos, y próximamente, en un próximo paso, el artículo 27, que es la información geológica. Es muy importante para nosotros contar con información, vuelvo a repetir, porque vamos a poder hacer mejores políticas públicas. Y bueno, finalmente un tema, digamos, que es muy, si se quiere, como decía el doctor al principio, uno de los hitos y de los pilares de la Ley de Inversiones Mineras, que tiene que ver con la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal del artículo 8 de la ley, bueno, no sería necesaria si tuviéramos un país que pudiera haber garantizado durante varias décadas seguidas el no cambio de las reglas de juego. Como esto tristemente no ha pasado, entonces la ley le brinda esta valiosa herramienta al inversor que digamos que tiene alto riesgo para generarse la previsibilidad de su negocio y que no le van a cambiar las reglas de juego. Bueno, como todos sabemos, la estabilidad fiscal no ha sido un instituto que se ha respetado históricamente. Bueno, no obstante, a partir del trabajo conjunto desde la Secretaría y desde la Subsecretaría con AFIP, se está trabajando en mejorar la reglamentación, que la Resolución General 4428, que reglamenta el reclamo por afectación a la estabilidad fiscal. ¿En qué sentido la estamos mejorando? La estamos mejorando para que las empresas, ya que tienen la carga de la prueba, sepan bien qué probar y qué alegar. Es decir, hoy la resolución es bastante difusa, es una muy buena herramienta porque se ha logrado lo que no se logró en mucho tiempo, que es tener una reglamentación. No obstante, hay que mejorar la parte de la prueba, y eso se está trabajando con AFIP para poder generar un esquema donde la ecuación económico-financiera se pruebe la afectación en ese esquema y no en forma nominal o abstracta, que es lo que después imposibilita el cumplimiento de la devolución. En definitiva, bueno,
Hoy se presenta también a través del TAD, con todos los requisitos, pero lo que les queremos transmitir es que estamos trabajando desde nuestro lugar, que es un lugar netamente operativo, para que lo que significa la conexión con AFIP sea lo más aceitada posible, es decir, que le llegue a AFIP un expediente en condiciones de ser devuelto y que AFIP devuelva en tiempo y en forma. Esto, o compense llegado el caso. Esto para nosotros es central y es una de las premisas que desde lo operativo nosotros tenemos que garantizar en esta gestión. Con lo cual, bueno, quedo abierta a preguntas, a comentarios, a todo tipo de lo que sea, y decirles que en el mail institucional de la Dirección de Inversiones, que es donde canalizamos las consultas que son de tipo operativo, nosotros estamos también a disposición. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Laura, súper claras sus exposiciones. Ahora vamos a dar lugar a la lectura de las preguntas que los asistentes nos han ido dejando en el chat. La primera pregunta, entiendo que está dirigida a Alberto. Nos plantean que los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, recomiendan las alianzas estratégicas regionales como una herramienta para la recuperación post-COVID-2019. ¿Cómo ven potenciar y fortalecer una alianza estratégica en minería con Chile, por ejemplo, en vista de las ventajas comparativas como el tratado minero y otros ítems relevantes? Lo primero que se me ocurre decir a ese consejo de los organismos multilaterales, desde un punto de vista absolutamente lógico, se supone que los problemas globales se resuelven con soluciones globales. Y desde ese punto de vista, justamente la pandemia es un problema global. No es un problema solamente regional, es global. Por lo tanto, yo debiera concluir en mi razonamiento que, bueno, esto nos demanda una nueva utopía a la humanidad, al mundo, no a la región solamente, de encontrar algún plan ideal, donde podamos, digamos, construir o recomponer, digamos, o construir una sociedad un poco más justa y sin conflictos y en armonía. ¿Qué quiero decir esto? Que esto está demandando una solución colectiva. Y si uno mira el mundo, y no es fácil concluir de que haya una voluntad de construir, digamos, o avanzar en esta utopía, que sería lo ideal. Esto es desde mi humilde punto de vista. ¿Está bien? Cómo construir a partir de la pospandemia un mundo más justo, más armónico y con menos conflictos. Y sobre todo, digamos, justo. Y ahora sí lo bajo a lo regional. Miren, claro que sí que sería un buen camino. Si obviamente lo planteamos a nivel global, perfectamente puede funcionar a nivel regional. Pero si nosotros hacemos un análisis de cómo, en primer lugar tenemos que, a nivel global nadie se pone de acuerdo, ¿está bien?, en construir una sociedad más armónica, más justa y sin conflicto. A nivel regional nos pasa lo mismo, y si nos pasa a nosotros a nivel local, que nos cuesta un montón ponernos de acuerdo, yo dije que soy muy realista, ¿no? Yo vengo de las cosas reales, tangibles. A nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo, a nosotros, estamos hablando de los argentinos, imagínense lo que nos puede llegar a costar ponernos de acuerdo en un esquema regional.
que me parece que no, de ninguna manera hay que abandonar. Pero nosotros tenemos que resolver los problemas que tenemos ya, que pasan fundamentalmente por lo que dije hace un rato. ¿Cómo sacamos del medio los obstáculos que impiden el desarrollo minero argentino? ¿Está bien? Porque si no, primero, no resolvemos los que tenemos que resolver nosotros y encima, bueno, tenemos que empezar a generar ámbitos de discusión de temas regulatorios que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con visiones estratégicas de cada uno de los países. Me parece hoy a mí que la Argentina tiene que apuntar fundamentalmente, ya que no tenemos ejemplos a nivel global de que quieran alguien ponerse de acuerdo, máxime sobre todo cuando en este momento estamos en pleno proceso electoral en Estados Unidos. Me parece que la salida tendría que ir por este lado. ¿Por qué no firmar, no avanzar en un gran acuerdo sectorial, ¿está bien? Para que de esa manera impulsemos y recuperemos el protagonismo que la minería tiene. Estamos trabajando en eso. Es decir, en vez de venir desde lo general a lo particular, ¿está bien? Desde esta óptica que se planteaba en la pregunta, lo estamos haciendo desde lo particular hacia lo general, buscando a ver si la minería es capaz de convertirse en un ejemplo a nivel local, a nivel país, ¿llamamos? De un acuerdo sectorial donde el gobierno, ¿está bien? Y el sector privado, es decir, el gobierno y los inversores que nos pueden ayudar, donde tenemos oportunidad de inversión por más de 30.000 millones de dólares, podemos relevar los obstáculos y armar una política que les dé, bueno, seguridad jurídica, certeza, previsibilidad, que es lo que les decía. Este es mi punto de vista. No disiento con esta visión de los organismos multilaterales. Ahora me gustaría que esto se lo plantearan a los líderes mundiales. ¿Está bien? Estamos hablando China, Estados Unidos, la Unión Europea, a ver si se animan a lograr en armonía y sin conflictos una nueva sociedad mundial post-COVID que sea más justa, más inclusiva y que permita una evolución como sí permitieron los grandes acuerdos a nivel mundial después de las grandes conflagraciones que se vivieron desde el punto de vista bélico, que fue todo destrucción y hubo que empezar de nuevo. Y para eso se generaron planes que incluían exactamente a todos de manera tal de poder superar una situación que afectaba a toda la humanidad. Digo, no sé si vale la comparación, pero me parece que por lo menos es indiciaria. Muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta que entiendo que está dirigida a Laura. En la etapa de evaluación del proyecto, ¿cómo controlará el Estado las futuras inversiones? También puede estar dirigida para Josefina. ¿Qué info entregará el inversor en el estudio de factibilidad? Bueno, yo si quieren tomo la palabra. Me parece que tiene que ver un poco con este cronograma que justamente en realidad los beneficiarios tienen obligación de informar toda modificación que digamos, una vez por año tienen que informar toda modificación que se genere en el proyecto, con lo cual en esa oportunidad deberían informar un cambio de cronograma eventualmente. Si entiendo bien la pregunta, apuntaría a eso, o sea, se estima un cronograma inicial, se genera un cronograma inicial y cualquier modificación una vez por año debería ser informada. Muchas gracias, Josefina. Laura. Lo que puedo agregar, claro, eso es, si es una empresa beneficiaria de la ley, tal cual dijo Josefina, si es una compañía que se está adhiriendo al programa de proyecto por proyecto, básicamente ahí, como es una instancia en ejercicio de análisis, de mínima tiene que tener el estudio de prefactibilidad y el cuadro asociado, a la ecuación económica financiera. Pero hay muchos casos que están a un nivel del que todavía no han presentado, están próximos a presentar esos estudios,
y cuál nos lo presentan en un marco de el ejercicio de simulación. Muchas gracias, Laura. Tenemos una pregunta de Chubut, está muy adjetivada, con lo que yo la voy a desadjetivar y fundamentalmente preguntarle cómo está la situación en Chubut, cómo está la situación legislativa, si hay algún avance al respecto. Sí, yo desde el primer momento, cosa que no nos pasó con Mendoza, ¿no? Porque nosotros asumimos y justo comenzó todo el conflicto en Mendoza. Bueno, reconocemos el esfuerzo por ahí del gobierno de Mendoza de tratar de destrabar el tema de la actividad minera por digamos, con la modificación de la ley 7722, pero lamentablemente no prosperó. Probablemente esté más vinculado a cuestiones metodológicas que otra cosa, desde nuestro punto de vista. Pero sí hemos trabajado desde el primer momento, apenas nos hemos hecho cargo de la Secretaría con la provincia de Chubut. El gobernador de Chubut nos convocó de alguna manera a que lo acompañáramos y la verdad que hay un trabajo muy bien avanzado, o bastante avanzado, mejor dicho, y muy bien planteado, que tiene que ver fundamentalmente con cómo contribuir a mejorar la matriz productiva de Chubut, y allí está, por supuesto, el desarrollo de la meseta central de la provincia. Ellos han avanzado en la zonificación prevista en la ley 5001 y después, por supuesto, en un plan de desarrollo productivo. Y bueno, lo que se ha hecho son dos leyes que probablemente el gobernador, bueno, él determinará la oportunidad y la conveniencia de cuándo lo va a presentar, pero tenemos entendido que va a ser antes de fin de año, para, bueno, de una vez por todas viabilizar la actividad minera en la provincia. Hay bastante consenso político, si se quiere. Habían al principio algunas voces medio disonantes, pero hoy les puedo decir que se ha hecho un muy buen trabajo en cómo se planteó, por un lado, en cómo, en el nivel de diálogo que ha ido generando con los intendentes, legisladores. Así que bueno, somos bastante optimistas porque vemos un planteo donde, bueno, ellos de alguna manera ponen sobre la mesa, discutamos el modelo productivo, no solo el tema minero, sino más bien, bueno, discutamos un modelo productivo para Chubut. Me parece que es un buen planteo y la verdad que, bueno, han redactado una ley a la que hemos tenido oportunidad de acceder y de alguna manera hacer mínimas sugerencias, digamos, a la luz de la experiencia nuestra, que me parece, probablemente, si lo miramos desde el punto de vista estricto, legal estricto, digamos, no sabemos si es el mejor sistema, pero sí les puedo asegurar que es un instrumento de política económica y social muy interesante. Así que, bueno, estamos colaborando, estamos trabajando, estamos acompañando. Por supuesto, todo el tema político, institucional, lo está trabajando, yo les diría prácticamente en forma personal, el gobernador de la provincia con su equipo de ministros. Muchas gracias, Alberto. Nos estamos quedando sin tiempo, no queremos abusar de la generosidad de ustedes con todo el tiempo que nos han brindado para sus presentaciones, con lo que tenemos que empezar a dar por concluido el evento, no sin antes agradecerles nuevamente. Perdón, Leonardo, antes que lo cierres, sí, porque ahí mi secretaria me trajo una pregunta y digamos,
yo he sido intendente, ¿vieron? Entonces, bueno, qué sé yo, nos hacemos cargo de las cosas de la mejor manera posible, digamos, con errores y virtudes, pero más errores que virtudes. No, pero hubo una pregunta ahí que me pareció importante contestarla. Y es que la convocatoria al plan estratégico para el desarrollo minero debe ser más amplia. Más o menos así era lo que decía, digamos, la inquietud que se transmitió. Yo quiero decirles lo siguiente: cuando nosotros invitamos a conformar la mesa facilitadora, le dijimos a cada uno de los participantes, primero, queremos que haya la menos cantidad de mineros posibles. Segundo, no los estamos invitando a una reunión, los estamos invitando a un proceso de co-construcción de una política pública que, si somos capaces de mantenerla en el tiempo, se puede convertir en la Argentina en una política de Estado. Y en ese proceso, y la mesa facilitadora es pequeña, de pocos participantes, pero bastante plural y bastante multiactor, y entonces con distintas visiones. ¿Y cuál es el objetivo de esa mesa? El objetivo de esa mesa fue construir el documento base, ¿está bien? Y aportar ideas a la visión compartida de la minería. Pero el gran trabajo viene después. Eran 4 reuniones de la mesa facilitadora, la última la vamos a tener el día viernes, pero después hay 12 reuniones, ¿está bien?, de donde saldrá el documento final que constituirá el plan estratégico, que es la mesa nacional. En esa mesa nacional, bueno, es, digamos, absolutamente abierto. Queremos que haya muchísima participación, porque a lo largo de esas 12 reuniones tendremos que, bueno, lograr el documento que todos tenemos, digamos, como objetivo cuando iniciamos el proceso. Esto para que quede claro, porque está buena esa observación, decir, bueno, perdón, ¿qué son? ¿20 iluminados que están armando el plan? No sería el mejor esquema ese, ¿no? Creo que nos equivocaríamos. Entonces, para nosotros lo más importante era tener un grupo que de alguna manera empujara la lapicera, como se dice, y después sí, una gran mesa nacional con actores del sector empresario, sector académico, del sector de la política, oficialistas, opositores, ambientalistas, todo el mundo debatiendo el modelo minero que la Argentina necesita. Así que, discúlpame, Leonardo, pero realmente quería contestar eso porque me parece una inquietud importante y que vale la pena aclararla. Muchas gracias, Alberto. No, simplemente la habíamos salteado porque no queríamos sacarle más tiempo a ustedes. Sabemos que es que yo hace media hora que tendría que estar en otro lado. Por eso, Leonardo, así que, por eso. Pero igual quería contestar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se está viendo en pantalla, le estoy haciendo entrega simbólica y virtual de unos presentes, unas placas, en agradecimiento a la participación que han tenido en este ciclo de conferencias IADEM 2020. Esperamos tenerlos el año próximo y que las placas podamos dárselas personalmente, si el COVID lo permite. Ayer leí que PIDAC del año que viene va a ser virtual, así que nos tenemos que acostumbrar a estar en contacto por estos medios, y nuevamente nuestro agradecimiento. Reiteramos nuestra disposición para contribuir en todo cuanto podamos desde el Instituto. Nuevamente les deseamos el mayor de los éxitos, les agradecemos nuevamente la sinceridad con la que han abordado los temas. Para todos los asistentes aclaro que no hubo ningún
diálogo previo con relación a qué temas se podían tocar o no se podían tocar, y tan es así que ustedes han visto cómo han abordado los temas tanto Alberto, Laura y Josefina, así que agradecemos la honestidad intelectual con la que los han arribado y nuevamente estamos tranquilos porque vemos que han detectado cuáles son los problemas que aquejan hoy en día la minería y vemos que han puesto manos a la obra. Así que nuevamente muchísimas gracias y los esperamos Dios mediante cuando ustedes quieran. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. No van a tener un aplauso de todos los asistentes en este caso, así que el aplauso se los doy yo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.